Hoy me acompañas a un barrio de clase alta en Boulder, Colorado. Entre esa hilera de casas enormes sobresale la mansión de los Ramsay, 420 metros cuadrados de puro lujo. ¿Qué pasa ahí dentro esta noche de Navidad de 1996? En el piso más alto, el tercero, el señor y la señora Ramsay están en el dormitorio. En el segundo piso duerme Burke, su hijo mayor. Y al otro lado de esta planta, en un dormitorio rosa y lleno de unicornios, descansa la pequeña de la casa. Espera un momento. ¿Dónde está John Bennett Ramsay? Hola, soy Carmen Basteiro y esto es Mis Crímenes. Hoy tenemos un episodio clásico, uno de esos casos clásicos del True Crime, el enigma de la pequeña John Bennett. Tanto si lo conoces como si no sabes de qué te hablo, relájate y escucha. Documentarme para este episodio ha sido largo, te lo aseguro, pero ahora llega el momento que más disfruto. Aquí estamos mi micrófono, mis auriculares, un café y yo para contártelo. ¿Empezamos? Empezamos. Nuestra protagonista de hoy es John Bennett Ramsay, como te decía, una niña de 6 años. Y aquí la cosa ya se pone turbia, al menos para mí. John Bennett era una pequeña celebridad en Colorado porque arrasaba en los concursos de belleza. Sí, 6 años y concursos de belleza. Para mí, una atrocidad de la que no hará falta que lo matice, la niña no tenía ninguna culpa. John Bennett aparecía muy sexualizada en esos concursos, además, vestida con poca ropa y muy maquillada, y esto, ya te puedes imaginar, dio mucho de qué hablar. Pero vamos ahora a la mañana del día 26 de diciembre de 1996, es decir, la mañana que siguió al día de Navidad. Te presento a la señora Ramsay, la madre de John Bennett. De nombre completo Patricia Ann Ramsay, puedes llamarla Patsy, que es como todos la conocen. Patsy se levanta de la cama antes de las 6 de la mañana, mujer madrugadora por lo visto, y baja por las escaleras de su mansión que unen la tercera con la planta baja. Al llegar al último peldaño se encuentra una nota manuscrita. Decía esto: Señor Ramsay, escuche cuidadosamente. Somos un grupo de individuos que representamos una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Está a salvo y sin daño, y si quiere que vea 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retire $118,000 de su cuenta, $100,000 en billetes de 100 y $18,000 en billetes de $20. Asegúrese de traer un maletín de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, coloque el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaremos entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora, así que le aconsejamos que descanse. Si observamos que ha tenido el dinero antes, podríamos llamarlo para organizar una entrega anticipada y recuperar a su hija antes. Cualquier desviación de nuestras instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negará el acceso a sus restos para un entierro apropiado. Los dos hombres que vigilan a su hija no le aprecian particularmente, así que le advertimos que no los provoque. Hablar con alguien sobre su situación, como la policía o el FBI, resultará en la decapitación de su hija. Si lo encontramos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Usted será escaneado en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentran, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con las tácticas y contramedidas de las fuerzas del orden. Tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta ser más astuto que nosotros.
Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante vigilancia, al igual que las autoridades. No intente hacerse el listo, John. No es usted el único pez gordo por aquí, así que no crea que matar será difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común sureño. Ahora depende de usted, John. Victoria, SBTC. Esta nota tiene detalles muy importantes que luego veremos, pero por ahora seguimos con Patsy. Ella grita y corre a buscar a ese pez gordo al que se refiere la carta. John Ramsey, padre de John Bennett, y es un pez gordo de verdad. Tenía una empresa de tecnología que vendió en 2.000 millones de dólares. Además, conserva su puesto en la compañía, así que sigue ganando un buen sueldo cada mes. Patsy es su segunda mujer y tiene otros 3 hijos ya mayores del matrimonio anterior. Estos hijos ya mayores no están en esta historia, viven en Atlanta. Juntos, Patsy y John revisan la casa y ven que Burke, de 9 años, su otro hijo en común, duerme tranquilo en la cama. En cambio, no hay rastro de John Bennett. Patsy llama al servicio de emergencias a las 5:53 horas. La mujer repite varias veces que su hija ha sido secuestrada, que dejaron una nota y poco más. En las grabaciones de esta llamada, que están por internet, se escucha a una Patsy muy alterada y a una operadora del 911 que intenta reconducir la conversación. La operadora se despide así: «Ok, estoy enviando un oficial, ¿de acuerdo?». El primer oficial llegó a las 5:56, 3 minutos más tarde. Aquí yo creo que fuera un buen barrio también tuvo algo que ver con la rapidez, pero esto es una opinión. Los Ramsey, angustiados, no se contentan con que solo lleguen los oficiales de policía. También llaman a amigos, a conocidos y hasta al cura de Bowler, literalmente al cura del barrio. Te puedes imaginar que aquella casa estaba, no sé, como el Primark de Gran Vía el día antes de Reyes. Los policías registran la casa y no encuentran nada. Se preparan para la llamada de los secuestradores. Recuerda que en la nota decían que llamarían entre las 9 y las 10 de la mañana. Mientras tanto, los amigos y vecinos de los Ramsey no están quietos. Están fregando platos, recogiendo, tomando café. Hay que tener en cuenta que esta casa es ya el lugar de un crimen, ya que por el momento se ha producido el secuestro de una niña. En medio de este caos empieza la investigación policial. Bob Whitson, sargento del departamento de Boulder, pide a los Ramsey que despierten a Burke, al niño, pero los padres se niegan, dicen que está durmiendo y que él no sabe nada. Bueno, vale. Entonces el sargento les pide que detallen cómo fueron las últimas horas de John Bennett. Ellos explican que habían estado desenvolviendo los regalos y en la comida de Navidad en casa, en esa mansión. Para la cena, bueno, que en España sería más bien una merienda, se habían ido a casa de sus amigos los White, que organizan siempre una fiesta en la tarde-noche de Navidad. Empezó sobre las 4 de la tarde. Según su versión, John Bennett actuó durante todo el día con normalidad y se quedó dormida en la vuelta a casa en coche. El padre la sacó en brazos y la llevó a su habitación para que siguiera descansando. El tiempo pasa y los secuestradores de John Bennett no contactan. Los oficiales de policía tenían una reunión prevista con el FBI para tratar el caso y abandonan la mansión. Dejan en la vivienda de los Ramsey a una única agente, Linda Arndt, una agente que, según dicen en alguno de los documentales que he consultado para hacer este guión, no estaba preparada para afrontar un suceso de esta magnitud. No por su valía, ojo, sino por falta de experiencia. Ella era muy joven y Boulder tiene un índice de criminalidad muy bajo, de unos 2 homicidios al año. La verdad es que a Linda Arndt se le ocurre una idea no muy feliz. Propone al padre de la niña, te recuerdo que se llama John, que vaya a dar una vuelta por la casa por si hay algún detalle que se les haya pasado por alto. Aquí tengo que hablarte un poco de la distribución de esta mansión.
Tiene 3 plantas y el sótano. Según algunas publicaciones, la construcción original era una vivienda más pequeña a la que se le fueron añadiendo estancias, dándole pisos, poniendo escaleras. No voy a entrar en mucho detalle para que no nos perdamos, pero sí te diré que en los planos parece muy laberíntica. Vamos directas al sótano porque es ahí donde de verdad arranca este caso. Y no te imagines un sótano al uso, es más bien un sótano acabado, como dicen en los programas de reformas norteamericanos. Todos los suelos están enmoquetados y hay cierto desorden, quizás porque la policía ya había estado allí en las imágenes que yo he visto. John Ramsey atraviesa la lavandería y 2 espacios definidos como zonas de almacenaje. Son unos 100 metros cuadrados de superficie, no es pequeño. Cuando entra en la bodega, descubre el cuerpo de Joan Bennett. No cabe duda, la niña de 6 años ha sido asesinada. Lo que sigue ahora yo creo que es un padre angustiado que no sabe cómo reaccionar y que contamina brutalmente la escena del crimen, esperemos que sin querer. Joan Bennett está amordazada y su padre le retira las cintas de la boca. La recoge del suelo y la sube del sótano gritando. Deja a la niña en el suelo del salón, en la planta baja, ante la mirada de todos los amigos, los vecinos y el cura de Boulder, que allí sigue. Cubren a la niña con una sábana y con una camiseta de fútbol americano. Cuando Patsy la ve en el suelo sin vida, la coge en brazos. La mece, aprieta su mejilla contra la de la niña. Ante esta situación tan dantesca y tan contaminante para la escena de un crimen, la agente Linda Arndt no reacciona. Lo que ahora tiene por delante la policía de Boulder es lo que en novela negra se denomina un enigma de cuarto cerrado, como en las historias de Agatha Christie. Hay un crimen en un espacio al que nadie ha podido entrar. Los sospechosos, para la policía de Boulder, igual que pensaría la señora Marple, están en esa casa. Te lo recuerdo para no despistarnos. Patricia Ann, alias Patsy Ramsey, madre de John Bennett, John Ramsey, el padre de John Bennett, y el pequeño Burke, de 9 años, hermano de John Bennett. Lo primero que intenta la policía es interrogar al matrimonio Ramsey por separado, pero ellos se niegan, y tampoco permiten un interrogatorio al niño, a Burke, sin acompañante. Como de momento no podemos hablar con los sospechosos, vamos a repasar las pruebas. Tenemos la carta de los secuestradores. Lo primero que llama la atención a la policía de Boulder es la extensión. Imagínate, unos secuestradores que entran en una mansión, cogen a una niña y tranquilamente se sientan a escribir una nota de rescate de 3 hojas. No sé si impensable, pero por lo menos llamativo. Además, ya en el laboratorio descubren que tanto el papel como el bolígrafo con el que se escribió la carta estaban en casa de los Ramsey. Es decir, los secuestradores no usaron su propio material para redactar la nota de rescate, sino que se fiaron a la suerte de encontrar un set de caligrafía en la mansión. El contenido también tiene detalles importantes. Los secuestradores pedían como rescate $180,000. Esta cantidad es la que había recibido John Ramsey de primas esa Navidad. Este dato solo lo conocían Patsy y el propio John. Encuentran raras también expresiones como la de «le aconsejamos que descanse». ¿Qué secuestradores se preocupan por el bienestar de la familia? Me atrevo a decir que ninguno. La autopsia de John Bennett tarda poco en llegar y también arroja algo de luz en el caso. Es muy fuerte, así que voy a procurar contártelo lo más claro posible, pero sin caer en lo escabroso. John Bennett fue golpeada con fuerza en la cabeza con un objeto contundente, pero esto no fue lo que la mató. También fue abusada sexualmente con una brocha que estaba en el sótano de los Ramsey. Además, la niña tenía heridas compatibles con un abuso previo.
Con esta misma brocha de la que te hablaba, el asesino o asesina hizo un garrote con el que asfixió a la pequeña. La niña murió por este estrangulamiento. En su estómago encontraron restos de piña, lo que indica que la comió antes del crimen, como mucho 2 horas antes. Este hallazgo fue más importante de lo que pueda parecer a primera vista, ya que en la cena de Navidad de los White no había piña en el menú, pero la policía sí encontró un bol con esta fruta en la cocina de la casa cuando acudieron a la llamada por el supuesto secuestro de John Bennett. Las cosas no pintan bien para los Ramsey, ya ves. Así que contratan a 2 abogados, uno para Patsy y otro para John, y a un experto en imagen. Y aunque siguen negándose a hablar con la policía, ¿sabes dónde sí hablan? Justo, seguro que lo adivinaste, en la tele. John y Patsy, en un programa en prime time, se dirigen a la audiencia. Ella lanza un mensaje claro. Hay un asesino suelto. Dice, no sé quién es, no sé si es hombre o mujer, pero si viviera en Boulder, les diría a mis amigos que mantuvieran a sus hijos bien cerca de ellos. La policía de Boulder da en loco y responden con una rueda de prensa en la que aseguran que los padres siguen bajo sospecha. Tienen un tiro y afloja. Los medios están encantados con la historia. Ten en cuenta que el crimen de John Bennett casi se solapa con el caso O.J. Simpson, que había enloquecido a la sociedad. Además, la imagen de la niña en los concursos de belleza, la apariencia de perfecta pareja de John y Patsy. Como periodista, te soy sincera si te digo que este es el típico caso en el que los jefes insisten todos los días para que encuentres una historia, de lo que sea, como sea y cuanto antes. Una de las periodistas que cubrió el caso y que aparece en uno de los documentales que he visto, asegura que se vendían hasta, agárrate, 100.000 ejemplares más, 100.000, cuando John Bennett estaba en portada. Entre tanto ruido, y 4 meses después del asesinato, la policía de Boulder consigue por fin un interrogatorio por separado con John y con Patsy Ramsey. Te puedes imaginar que los dos negaron a preguntas directas que tuvieran algo que ver con el asesinato de la niña. Voy a repasar contigo las hipótesis y los indicios que manejaban los investigadores. Eran los años 90 y hay que reconocer que la imagen de mujer pérfida y manipuladora vendía más en aquella época. Afortunadamente estamos trabajando para que esto cambie. Pero entonces la sociedad en general y también la policía, por qué no decirlo, pusieron más el foco en Patsy que en John. La imagen que Patsy proyectaba era la de una mujer que quería vivir su vida a través de John Bennett. Reconoció ella misma que fue ella la que la introdujo en los concursos de belleza. De hecho, Patsy había sido Miss Virginia Oeste y tenía la espinita clavada de no haber conseguido el título de Miss Norteamérica. Según los allegados a la familia, como Patsy buscaba la perfección, había algo que no soportaba de la pequeña John Bennett. Y es que aunque ya tenía 6 años, seguía haciéndose pis en la cama. La teoría sobre Patsy es que se había despertado, la niña había hecho pis en las sábanas y le había dado un golpe en la cabeza. Según esta hipótesis, repito, hipótesis, tanto los abusos como el estrangulamiento habrían sido fingidos para ocultar lo ocurrido. En el interrogatorio de Patsy, tenéis algún fragmento por la red, los investigadores le preguntan qué ropa llevaba la mañana del presunto secuestro de John Bennett. Ella se queda algo descolocada y reconoce que llevaba el mismo pantalón y el mismo jersey que había vestido el día antes en la fiesta. Un poco raro, ¿no? Tanto que los investigadores estaban convencidos de que no se había cambiado porque esa noche no llegó a dormir. Vamos con John, un marido y padre adorable y entregado. La investigación determinó que quizás la pequeña John Bennett seguía haciéndose pipí en la cama porque había sido abusada. No sé si lo sabes, pero este es uno de los síntomas. El padre era uno de los sospechosos de esos abusos por tratarse de un hombre muy cercano a la niña.
Este punto, y lo dejo claro, no llegó a probarse. También llamó la atención de los investigadores que John Ramsey llamara al piloto de su avión. Sí, no es que tuviera un avión privado, es que tenía dos, justo después de la aparición del cuerpo de la niña. Él aseguró en el interrogatorio que lo hizo para cancelar unas vacaciones que la familia tenía planeadas. Cuando le preguntan a John si tiene algún sospechoso, dice que sí, que todos sus amigos, incluso los White, recuerda el matrimonio que los había invitado a una fiesta en Navidad. ¿Por qué?, preguntan los investigadores. Porque nos tienen envidia, responde él. La policía también puede, por fin, interrogar al pequeño Burke. Eso sí, con un psicólogo infantil presente en la sala. ¿Pero qué puede tener la policía en contra de un niño de 9 años? Pues parece ser que a la policía de Boulder le pareció muy raro que el niño siguiera durmiendo cuando la pequeña apareció asesinada. Recuerda que aquella casa estaba abarrotada de amigos, de vecinos, del cura, de trajín y de fregar platos. Además, también por testimonios de allegados supieron que Burke pegaba a su hermana, algunas veces con brutalidad, como el día que le dio con un palo de golf en la cabeza. La hipótesis sobre Burke, de nuevo, reitero, hipótesis, es que se enfadó con su hermana cuando comían piña en la cocina. En un arrebato la golpeó con una linterna en la cabeza, una linterna, por cierto, que encontraron en la casa, y la dejó inconsciente. Los padres, pensando que estaba sin vida, se volcaron en montar el escenario de un secuestro y asesinato para no perder al único hijo que les quedaba. Habrían terminado con la niña cuando fingían su estrangulamiento. En este punto, en el interrogatorio de Burke, llama la atención que responde a varias preguntas de la policía con palabras idénticas a las que usa su madre. En lugar de decir no lo sé o simplemente no me acuerdo, repite en varias ocasiones no, al menos que yo recuerde. Había 3 hipótesis y algún indicio, pero la policía no tenía pruebas rotundas. En esta situación, la Fiscalía decide convocar al gran jurado. Este órgano, en Colorado, puede decidir si existen suficientes pruebas para llevar un caso a juicio. Así que en agosto de 1998, 3 años después del crimen... Espera, porque ahora tenemos que retroceder en el tiempo. Antes te dije que esto era un enigma de cuarto cerrado, casi una novela de Agatha Christie, pero no es del todo verdad, perdóname. Un pequeño engaño por exigencias del guión. Si bien la policía de Boulder siempre tuvo a los sospechosos dentro de esa mansión, la fiscalía no estaba de acuerdo. El fiscal Alex Hunter defendió siempre la inocencia de los Ramsey. Difícil, pero no imposible. Para defender su teoría, la fiscalía contrata a un policía retirado de nombre Lou Smith. Lo conocían como el Sherlock Holmes de la época y este hombre da un giro al caso introduciendo una nueva variable. Según Lou Smith y con el apoyo de la fiscalía, un intruso se habría colado en la casa por una ventana del sótano. Se trata de una ventana que efectivamente estaba abierta la noche del crimen. Se puede ver en imágenes que tomó la policía. Es pequeña, pero el propio Lou Smith, en presencia de cámaras de televisión por supuesto, logró entrar en la casa sin mucho esfuerzo. Lou Smith es un hombre que no es corpulento, pero tampoco excesivamente delgado. Es un hombre que está en su peso. Así que defendían, como te digo, que un intruso habría entrado en la casa con los Ramsey y el niño Burke durmiendo en la mansión. Puede sonar imposible si piensas, no sé, en un piso como el mío, con 2 habitaciones, pero recuerda que hablamos de un casoplón con más de 400 metros cuadrados. La teoría sigue siendo un poco descabellada, pero había un indicio que podría respaldarla. Antes no te conté que en la ropa interior de John Bennett se había encontrado un rastro de ADN que no coincidía con los Ramsey. Pero hablamos de un rastro muy pequeño y no sería la primera vez que hay una transferencia. Aquí, en España, lo vimos en el caso Asunta Basterra.
Paradójicamente, fue la búsqueda de dar consistencia a esta hipótesis la que la convirtió, a ojos de la mayoría de la opinión pública, en solo humo. La Fiscalía, con su inseparable escudero Lou Smith, se centró en buscar a toda costa a ese intruso que había entrado en la casa para matar a John Bennett. Y en esa búsqueda de sospechosos no se libró ni Santa Claus. Literalmente intentaron inculpar al Santa Claus del centro comercial de Boulder. Se trata de Mill McReynolds, un hombre de la localidad al que John Bennett y el resto de niños del condado adoraba porque era el mismísimo Papá Noel. Como pruebas contra él tienen que el hombre se había comportado de forma extraña en el velatorio y que su hija había sido secuestrada de niña. Además, la mujer de McReynolds había escrito una obra de teatro donde una joven era torturada y asesinada. Contundentes los indicios no son. Se les pasó un detalle por alto. El Papá Noel de Boulder estaba operado del corazón, casi convaleciente cuando John Bennett fue asesinada. Imposible que se colara en una casa, que subiera escaleras, que acarreara a una niña y que cometiera un crimen. Y volvieron a la carga poco después. Encontraron a una persona sin hogar que se confesaba admirador de John Bennett. Además, era pederasta. No pudieron situarlo de ninguna manera en la escena del crimen. También sospecharon de Michael Helgoth, un hombre que se había suicidado en 1997. Las pruebas contra él son aún más disparatadas. Según parece, le había dicho a un amigo que tenía previsto un negocio que le iba a dar mucho dinero, pero que los planes habían salido mal. Y ya el colmo fue cuando la Fiscalía dictó el arresto de un ciudadano estadounidense que estaba en Tailandia. Un auténtico pirado, te lo digo en serio y siento hablar así, que decía que era el novio de John Bennett y que la había matado accidentalmente durante una práctica sexual. Cuando llegó a Estados Unidos y declaró, fue patente que aquello era ridículo. La Fiscalía, de hecho, llegó a convocar a la prensa para desdecirse en su decisión de detener a este hombre, que se hacía llamar Daxis. En agosto de 1998, como te contaba antes, la Fiscalía convocó al gran jurado para determinar si había indicios para enjuiciar a los Ramsey. Según la ley de Colorado, lo que decide el gran jurado siempre es secreto. Este órgano estaba compuesto por 8 mujeres y 4 hombres que investigaron durante 13 meses un total de 30.000 evidencias. Cuando llegaron a un acuerdo, el fiscal salió ante las cámaras y leyó un comunicado. Cito textualmente: "Mi equipo fiscal y yo consideramos que no tenemos suficiente evidencia para garantizar que se presenten cargos contra cualquiera que haya sido investigado hasta ahora", leyó Alex Hunter, fiscal general. Y aquí podríamos terminar, pero queda el final definitivo. En el año 2013 se desclasificaron unos documentos que revelaban la decisión del gran jurado. Resulta que los componentes de este órgano sí habían encontrado pruebas para enjuiciar a los padres. Si bien no había evidencias para acusarlos de asesinato, sí había indicios, de acuerdo a su decisión, para acusarlos de abuso y colaboración con el homicida. Fue el fiscal el que tuvo la última palabra y decidió no acusar. He estado investigando y esta maniobra es legal en Colorado, pero podría considerarse irregular en algunos casos. Patsy Ramsey falleció en 2008 de un cáncer y su marido, John, aparece en el último documental sobre John Bennett que se emite en Netflix, por si quieres verlo. En cuanto a Burke, el hermano de John Bennett y tercer sospechoso para la policía, no se supo nada de él hasta hace relativamente poco. En 2016, cuando se cumplieron 20 años de este caso, Burke Ramsey acudió al programa del Dr. Phil. No sé si lo conoces, pero es un programa de máxima audiencia sobre true crime y otros temas de actualidad en Estados Unidos. La entrevista, que podéis encontrar en YouTube, dio mucho de qué hablar por la actitud del chico. Yo la he visto y no me parece que sea sospechoso de nada más que de estar nervioso. Sonríe de vez en cuando a la cámara con gesto extraño y suda un poco más de la cuenta.
pero la verdad que no veo nada tan fuera de lo normal. Me parece un chico que seguramente esté traumado por el caso y que no está acostumbrado a las cámaras, pero esta es mi opinión y claro que puedo equivocarme. Yo no sé quién mató a John Bennett, pero sí sé que hay culpables de que el caso no se esclareciera. La policía de Boulder, en primer lugar, por una investigación negligente, y la fiscalía, en segundo, por su empeño en salvar a los Ramsey. Hasta aquí mis crímenes hoy. Nos volveremos a escuchar, si tú quieres, claro, en 15 días. Te recuerdo que puedes encontrarme en iVoox, en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Además, en la caja de información de YouTube te dejaré todas las fuentes en las que me he documentado para este caso.